Usted ha pasado toda su vida creyendo que el éxito se mide por el tamaño de la mesa que puede llenar durante las fiestas o por el silencio respetuoso de una cuenta bancaria que nunca se agota. Le han enseñado que al llegar a esta etapa del camino, su única tarea es sentarse a esperar que los frutos de su esfuerzo caigan por su propio peso. Pero hoy debo decirle algo que le resultará difícil de aceptar. Esa seguridad en la que usted confía es en realidad una venda que le impide ver por qué se siente tan solo y tan asfixiado en su propia casa. Nos han mentido sobre lo que significa envejecer con dignidad. Nos dijeron que el legado es lo que dejamos atrás, cuando la verdad es que el legado es la frecuencia con la que usted vibra hoy mismo, incluso en medio de la escasez. Si usted cree que sus deudas son solo números o que su soledad es el resultado natural de los años, está operando bajo una métrica falsa que solo sirve para hundirlo más en el fango de la desesperación. Observe a don Arnaldo. A sus 68 años, él también creía que su palabra y su honor eran suficientes para sostener el techo sobre su cabeza. Pero allí está en la penumbra de su cocina, sirviendo apenas 2 cucharadas de arroz en un plato de porcelana que antes veía banquetes. El silencio de su casa es tan pesado que se puede tocar. Ese silencio no es paz, es el ruido ensordecedor de las deudas que le quitan el aliento. Cuando el intercomunicador suena, Arnaldo no corre a ver quién es. Se queda inmóvil, apaga las luces de la sala y contiene la respiración, fingiendo que no existe. Es un hombre que construyó imperios de madera con sus manos callosas y que ahora se esconde de un número desconocido en una pantalla. Siente que su nombre está manchado, que su historia se ha borrado y que los hijos a los que entregó todo son ahora extraños que habitan un mundo donde él ya no encaja. Quizás usted se reconozca en ese latido acelerado en la oscuridad. Quizás sienta que el tiempo pasó demasiado rápido y que sus manos antes fuertes ahora solo sostienen papeles de cobranza que no sabe cómo pagar. Pero preste mucha atención, porque lo que está a punto de descubrir no es un simple consuelo emocional, ni una palmada en la espalda. Existe un código milenario oculto en la estructura misma de la realidad, una frecuencia específica grabada en las palabras del Salmo 37, que tiene el poder de reprogramar su mente subconsciente mientras usted duerme. Don Arnaldo no sabía que su asfixia no era financiera, sino un estado de cautiverio espiritual que bloqueaba su visión. Quédese conmigo hasta el último segundo de este relato, porque le revelaré el secreto que este hombre encontró en el rincón más polvoriento de su pasado. Le mostraré cómo utilizar una herramienta tan sencilla como un cuaderno para desactivar el estrés de su cerebro y permitir que la provisión que le ha sido prometida encuentre finalmente el camino hacia su puerta. Lo que sucedió después de que Arnaldo decidiera dejar de huir y empezara a escuchar es algo que desafía toda lógica humana, y es exactamente lo que usted necesita activar esta misma noche si desea recuperar su honor y su paz. La tarde caía sobre el techo de la casa de Arnaldo, trayendo consigo esa luz naranja que, en lugar de iluminar, parece resaltar el polvo acumulado sobre los muebles que una vez fueron su orgullo. Arnaldo subió al ático con el cuerpo pesado, no por los años, sino por la vergüenza de lo que estaba a punto de hacer. Tenía que venderlo todo. Cada objeto allí guardado era un trozo de su historia, pero en su mente, esos recuerdos ahora solo eran mercancía para silenciar el teléfono que no dejaba de vibrar en su bolsillo. Entre cajas de herramientas oxidadas y marcos de fotos sin vidrio,
Sus manos tropezaron con algo que no recordaba haber subido allí. Era la Biblia de su abuelo, un objeto forrado en cuero gastado, que olía a madera antigua, y a un tiempo donde la palabra de un hombre valía más que cualquier firma ante un notario. Al abrirla con cuidado, como quien despierta a un viejo amigo, un marcador de tela descolorida cayó sobre sus pies. Estaba justo en el Salmo 37. Allí en el margen, su abuelo había escrito una nota con letra firme y elegante que parecía saltar del papel para abofetear la resignación de Arnaldo. La nota decía que el dinero huye de quien está desesperado, pero se convierte en un siervo fiel para el sabio que confía en el Señor. En ese instante el aire viciado del ático pareció renovarse. Arnaldo sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una verdad que había olvidado. Se dio cuenta de que su mayor deuda no era con el banco, sino con su propia dignidad. Había permitido que el pánico dictara sus pasos, convirtiéndolo en una sombra que se escondía en su propia casa. Ese choque de realidad fue como un rayo de sol atravesando una tormenta. Arnaldo no necesitaba más préstamos, ni más prórrogas. Necesitaba cambiar la frecuencia en la que estaba operando. Fue entonces cuando bajó a la cocina, y en lugar de buscar las facturas que lo asfixiaban, tomó un cuaderno viejo que tenía las páginas en blanco. No sería un cuaderno de quejas ni un registro de su ruina. Lo bautizó en su corazón como el cuaderno de la provisión. Entendió que mientras viera esos papeles como una carga, su espíritu seguiría aplastado. Debía transformarlos en compromisos de honor. En lugar de escribir facturas por pagar, empezó a listar con mano temblorosa, pero decidida, nombres de personas e instituciones a las que pronto celebraría haberles devuelto su parte. El peso del papel cambió de repente. Ya no era una cadena, era una hoja de ruta. Arnaldo comprendió que el primer paso para salir del cautiverio financiero era liberar su mente del miedo durante el descanso. Y esa misma noche se preparó para algo que cambiaría el curso de su vejez para siempre. Pero no crea que el cambio fue una línea recta y ascendente para Arnaldo. Al contrario, esa misma noche, después de cerrar su cuaderno, la habitación se sintió más fría que de costumbre. La lógica de toda una vida empezó a golpearlo con la fuerza de un martillo contra el yunque. Arnaldo miró sus manos callosas y sintió una punzada de ridículo. Se preguntó qué estaba haciendo un hombre de su edad, escribiendo nombres en un papel viejo, como si fuera un niño, enviando una carta a un ser inexistente. El peso de las décadas es una carga invisible que se adhiere a los huesos y nos convence de que somos árboles secos, incapaces de dar sombra o fruto de nuevo. Esa es la trampa más cruel de la madurez. Nos volvemos expertos en justificar nuestra propia miseria, llamándola realismo. Arnaldo se decía a sí mismo que un salmo no iba a detener el proceso de embargo, ni iba a devolverle los ahorros que entregó a su hijo. Sentía que intentar cambiar ahora era una falta de respeto a su propio dolor y a los años que pasó construyendo muebles con el sudor de su frente. Usted sabe bien de qué le hablo. Es ese pensamiento que lo visita a las 3 de la mañana y le dice que ya es muy tarde para perdonarse y que las deudas son su nueva identidad y que el aislamiento es la única forma de proteger lo poco que le queda de orgullo. Arnaldo se sentó al borde de la cama y cerró los ojos, pero no para orar, sino para rendirse ante el cansancio. El miedo a lo desconocido es a veces más aterrador que el sufrimiento conocido. En el sufrimiento uno sabe dónde duele y cómo caminar cojeando, pero en la esperanza uno se siente vulnerable,
como si estuviera caminando sobre un cristal muy fino. Él se aferraba a su angustia, porque esa angustia era lo único que le resultaba familiar en esa casa tan grande y vacía. Se decía que si dejaba de preocuparse, estaría descuidando sus responsabilidades. Creía erróneamente que el estrés era una forma de pago y que su asfixia era la prueba de que todavía le importaba su honor. Pero la verdadera resistencia no estaba en los bancos ni en los cobradores. Estaba en el espejo. Arnaldo tuvo que enfrentar la pregunta que todos evadimos cuando llegamos a este cruce del camino. Se preguntó si todo lo que creyó sobre el sacrificio y la escasez estaba equivocado. Abandonar una creencia que ha sido su cimiento durante 60 años se siente como saltar al vacío sin red. Él prefería la seguridad de sus cadenas antes que la incertidumbre de un cuaderno en blanco. En ese momento el teléfono sobre la mesa de noche volvió a iluminar la oscuridad con su luz fría y azul. El vibrar del aparato parecía un terremoto en el silencio de la alcoba. Arnaldo extendió la mano y sus dedos rozaron el plástico frío. Su corazón martilleaba contra las costillas, recordándole que el pasado no se rinde sin pelear. La duda lo paralizó por completo. Si contestaba el mundo que conocía, se desmoronaría, y si no lo hacía, seguiría muriendo lentamente en las sombras. Sus dedos se cerraron sobre el teléfono, mientras el mundo parecía detenerse a esperar su siguiente movimiento. Arnaldo apretó el teléfono contra su oreja, y por primera vez en meses no dejó que el miedo le cortara la respiración. Con la voz todavía temblorosa, pero impulsada por una extraña determinación, dijo que quería cumplir con su palabra. Habló de su honor y del cuaderno donde había anotado cada compromiso. Sin embargo, la respuesta del otro lado no fue la comprensión que él esperaba. Fue una risa seca y metálica, seguida de un anuncio que le heló la sangre. Le informaron que los plazos de la gracia se habían agotado y que su expediente ya no pertenecía a una oficina de cobranza, sino a un juzgado de ejecuciones. El hombre al teléfono le dijo sin un gramo de piedad que sus notas y sus buenas intenciones no servían para detener el remate de la propiedad que estaba programado para el mes siguiente. El mundo de Arnaldo se detuvo. Sintió que el suelo de su cocina se volvía líquido y que las paredes que él mismo había pintado con su esposa ahora lo observaban con la frialdad de una tumba. Colgó el teléfono y miró el cuaderno de la provisión abierto sobre la mesa. De repente aquellas palabras de honor que escribió con tanta esperanza le parecieron los garabatos patéticos de un anciano que ha perdido el juicio. La desilusión lo invadió como un veneno negro. Se sintió un estúpido por haber creído que un trozo de papel y un salmo antiguo podrían detener la maquinaria implacable del mundo moderno. La asfixia regresó con más fuerza que nunca, pero esta vez no era solo por el dinero. Era la asfixia de la utilidad perdida. Arnaldo caminó hacia la sala y se sentó en el sofá que él mismo había restaurado años atrás. Miró sus manos y las vio ajadas e impotentes. Se preguntó para qué servía haber sido un hombre de palabra, si al final de sus días el sistema lo desechaba como madera podrida. El silencio de la casa ya no era un espacio de reflexión, sino un recordatorio de su fracaso absoluto. Usted conoce esa sensación de vacío que se siente en la boca del estómago cuando la última esperanza se apaga. Es ese momento en el que uno deja de luchar y simplemente acepta que la derrota es su destino final. Arnaldo se levantó y con un gesto de rabia y tristeza arrojó el cuaderno al rincón más oscuro de la alacena. Sintió que había traicionado la memoria de su esposa
al poner en riesgo el techo que compartieron. La culpa lo aplastó contra el asiento. Empezó a llorar sin ruido, con ese llanto seco de los hombres que han aguantado demasiado. Se convenció de que su nombre quedaría manchado para siempre y que su hijo nunca lo perdonaría por no haber podido salvar lo poco que quedaba del patrimonio familiar. En esa penumbra Arnaldo volvió a apagar todas las luces, pero esta vez no lo hizo para esconderse de los cobradores. Lo hizo porque sentía que ya no merecía ver la claridad del día ni el fruto de su trabajo. Estaba en el fondo del pozo convencido de que la provisión era un cuento para niños y que su vejez solo sería un largo y amargo adiós en la más absoluta soledad. El teléfono volvió a vibrar en el bolsillo de su pantalón, pero Arnaldo ya no tenía fuerzas ni para ignorarlo. Simplemente se quedó allí, esperando que la oscuridad terminara de consumirlo todo. En ese silencio absoluto, donde el aire parece pesar toneladas, Arnaldo sintió algo que no era miedo ni era llanto. Fue un aroma, el aroma del cedro y el barniz que impregnaba las páginas de la Biblia de su abuelo. En el rincón más profundo de su desesperación, una frase del Salmo 37 empezó a latir en su mente con el ritmo de un corazón que se niega a detenerse. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Arnaldo comprendió en ese instante que su verdadera quiebra no estaba en su cuenta bancaria, sino en haber dejado de creer que sus manos todavía tenían el poder de crear. Se dio cuenta de que al apagar las luces y esconderse, no estaba protegiendo su honor, sino que estaba enterrando su propia vida por culpa de una métrica de éxito que no le pertenecía. Se levantó del sofá con una lentitud llena de propósito. No buscó el interruptor de la luz. Se dejó guiar por la memoria de su propia casa hasta llegar a la alacena. Con la mano firme alcanzó el cuaderno que había arrojado con desprecio momentos antes. Al tocar el papel, sintió que recuperaba el mando de su propia existencia. La asfixia se disipó, no porque el dinero hubiera aparecido por arte de magia, sino porque el cautiverio del espíritu se había roto. Arnaldo decidió en ese segundo que nunca más volvería a ser una sombra en su propio hogar. Si iba a perder la casa, lo haría caminando por el pasillo principal, con la frente en alto y el corazón en paz. Pero algo dentro de él le decía que ese no sería el final, porque el miedo ya no era el dueño de sus pasos. La claridad fue total. Su identidad no era la de un deudor acosado, sino la de un ebanista sabio que aún guardaba el conocimiento de los bosques en sus dedos. Recordó el bloque de madera de nogal que descansaba en el garaje olvidado por meses de pánico. Comprendió que el código del Salmo 37 no era un ruego desesperado, sino una frecuencia de descanso estratégico que permite a la mente ver soluciones donde antes solo había muros. Fue una decisión irreversible. Arnaldo tomó el teléfono que seguía iluminando el bolsillo de su pantalón y en lugar de apagarlo, lo colocó sobre la mesa con la serenidad de quien ya no tiene nada que ocultar. Esa noche no dormiría con el peso de la ruina sobre sus hombros, sino bajo la frecuencia de la provisión, sabiendo que cada nombre en su cuaderno era ahora un compromiso de honor, que celebraría muy pronto. La vergüenza se evaporó, dejando en su lugar una dignidad inquebrantable que ningún juzgado podía embargar. Arnaldo regresó a su cama, abrió la Biblia y dejó que las palabras sagradas empezaran a reprogramar su descanso, preparando el terreno para el milagro que nace de una mente que finalmente ha encontrado la paz. La mañana siguiente no trajo un sobre con dinero bajo la puerta, ni un golpe de suerte repentino,
pero trajo algo mucho más valioso. Para Arnaldo, trajo el silencio de la claridad. Por primera vez en años despertó antes que el sol, no por el insomnio de la angustia, sino por el impulso de la creación. Se dirigió al garaje, aquel santuario de herramientas que había permanecido mudo durante los meses de su cautiverio mental. Al abrir la puerta, el olor a serrín y aceite mineral lo recibió como un viejo amigo que le da la bienvenida de vuelta a casa. Tomó el bloque de nogal que tanto tiempo había ignorado y sintió el peso de la madera en sus manos. Ya no veía en ella un objeto muerto, veía la provisión que el pánico le había impedido reconocer. Mientras trabajaba la madera, sus movimientos recobraron la precisión de antaño. Cada pasada de la lija sobre la superficie rugosa era un acto de sanación. Arnaldo no estaba simplemente restaurando un mueble antiguo para una tienda de antigüedades, estaba restaurando su propio nombre. Cuando el teléfono volvió a sonar sobre el banco de trabajo, ya no sintió el latido desbocado de la presa acorralada. Limpió sus manos en su delantal. Se tomó un segundo para respirar profundamente y contestó con una voz que el banco no había escuchado antes. No hubo excusas ni hubo súplicas. Hubo un hombre de honor presentando un plan de pagos basado en la realidad de su producción. La calma en su tono era tan absoluta que el operador del otro lado, acostumbrado a la desesperación y el engaño, no tuvo más remedio que escuchar. La frecuencia de la mayordomía había tomado el lugar del miedo. Semanas después, Arnaldo caminó por la calle principal del barrio. El sol de la tarde ya no resaltaba el polvo de su fracaso, sino el brillo de su dignidad recuperada. Llevaba en el bolsillo un sobre pequeño, pero significativo. Entró en la oficina de aquel acreedor que más lo había atormentado, y con un apretón de manos firme, entregó su pago. Al recibir el comprobante sellado, no hubo fanfarria, pero Arnaldo sintió que el aire entraba en sus pulmones con una libertad que había olvidado que existía. El cuaderno de la provisión ya no tenía solo nombres anotados, tenía fechas de celebraciones. Arnaldo regresó a su casa y en lugar de apagar las luces para esconderse, abrió las ventanas de par en par, permitiendo que la brisa de la noche renovara cada rincón de su hogar. Se sentó a la mesa de su cocina, la misma donde antes racionaba el arroz, y cenó con la paz de quien sabe que el legado no es lo que se deja atrás al morir, sino el honor con el que se camina mientras se vive. Usted que me escucha, y que quizás siente hoy ese mismo peso en el pecho que Arnaldo cargó durante tanto tiempo, debe saber que su historia no tiene por qué terminar en la asfixia. La provisión no es un evento externo, es una alineación interna que comienza cuando usted decide dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en el mayordomo de su fe. El código del Salmo 37 está esperando para ser activado en su vida, pero requiere que usted dé el primer paso de honor. No espere a tener todo el dinero para empezar a actuar con la dignidad de quien ya ha sido provisto. La claridad mental necesaria para ver las oportunidades que hoy le rodean solo vendrá cuando usted logre silenciar el ruido del miedo durante su descanso. Por eso ahora quiero que sellemos juntos este aprendizaje con un acto de fe práctico y poderoso. Esta noche, antes de cerrar los ojos para entregarse al sueño que repara y revela, realice este rito de pasaje. Busque una hoja de papel en blanco y con su propia mano escriba el nombre de la institución o de la persona a la que más teme deberle. No lo escriba con rabia ni con vergüenza, escríbalo como quien etiqueta un obstáculo que está a punto de ser removido. Una vez que tenga ese nombre, tome su Biblia, ábrala,
en el Salmo 37, y coloque la hoja justo allí, entre esas palabras milenarias de promesa y seguridad. Al acostarse, ponga el audio de este salmo y deje que su ritmo rítmico y sagrado empiece a desactivar la hormona del estrés en su cerebro, permitiendo que su mente subconsciente entre en la frecuencia de la solución. Al despertar, mañana no permita que su primer pensamiento sea el tamaño de su deuda. En lugar de eso, siéntese un momento al borde de su cama y pregunte en la quietud de su corazón: ¿cuál es el primer paso de honor que daré hoy? Quizás sea una llamada que ha estado postergando, quizás sea retomar un oficio que el miedo le hizo abandonar, o simplemente sea caminar por su casa con la espalda recta. Realice esta acción pequeña y tangible hoy mismo, y luego vuelva aquí, a este espacio de encuentro, y comparta en los comentarios que usted acepta el compromiso de su propia restauración. Escriba las palabras «acepto el camino del honor» como un sello que cierra su pasado y abre la puerta a su nueva realidad. El cielo no ignora el clamor de un corazón que busca la paz, y su provisión, al igual que la de Arnaldo, ya está encontrando el camino hacia su puerta, porque usted finalmente ha decidido dejar de huir para empezar a vivir.